Hola a todos, buenas tardes. Gracias por venir. Eh, Me llamo Gloria Gubiana, soy una de las fundadoras de Hemper y la directora general. Y hoy os vengo a hablar un poco de mi historia, de la historia que tenemos alrededor de la moda sostenible, de cuál es el proyecto y sobre todo cómo estamos redirigiendo lo que sería hacia un nuevo modelo que seguramente habéis oído hablar muchos de la moda circular, pero es otro formato que se llama la moda regenerativa. Eh, Espera un segundo que acabe, vale. Bueno, voy a empezar la historia explicando que Hemper o la historia que nosotros tenemos con la moda empieza a raíz de un viaje que hacemos en 2015 a Nepal de voluntariado bueno, un poco pues el típico viaje que haces en verano a ver cómo puedes contribuir. Nepal es un país que pertenece al sur global, donde el 25% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, lo que significa que familias enteras viven con menos de 1,9 dólares al día. Esta pobreza en Nepal concretamente está concentrada, el 90% está concentrado en las montañas. Nepal, pues como podéis ver más o menos aquí en las fotos, es donde está el Himalaya. Y realmente pues los pueblos y salvo el Valle de Katmandú, que es la capital, todos son montañas. Entonces, son montañas que no son de 2.000 metros como las que tenemos aquí, son montañas que son pues 8.000 metros, 7.000 metros, 6.000 metros. Entonces, las personas que viven arriba de estas montañas tienen muy poco acceso a los servicios básicos, como puede ser alimentación, educación, servicios, etc. Entonces, en este viaje, lo que descubrimos fue que en Nepal hay una... Perdón, es que se me ha ido todo. Hay una tradición alrededor del cáñamo, igual que cuando tú te vas a Portugal y hay un montón de cosas de corcho, cuando te vas a Marruecos hay un montón de cosas de piel. En Nepal, concretamente, nosotros lo que vimos eran productos que estaban hechos con este tipo de tela, que eran artesanales de allá y que estaban haciendo con un tipo de tejido que era el cáñamo. Yo cuando lo encontré no tenía ni idea de lo que era el cáñamo, tuve que investigar un poco. Entonces lo que hicimos fue traer una serie de productos hechos con esto, o sea, una serie de artesanías que eran estas mochilas. Esta fue la primera concretamente que trajimos y las empezamos a vender un poco con el objetivo de contribuir a las comunidades que vimos en Nepal, que necesitaban pues, bueno, un apoyo pues, social, etcétera, y bueno, construir algo alrededor de esto. La verdad que no teníamos mucha idea. O sea, con esto, ¿qué es lo que quiero explicar? Que realmente pues, toda nuestra historia empieza desde el desconocimiento total de lo que era la moda, desde el desconocimiento total de lo que era la moda sostenible, y ha sido un proceso de aprendizaje que empezó aquí y que esto fue hace 5 años, en el 2016, y nos ha llevado hasta donde estamos ahora. Estos son los primeros pedidos que nosotros hacíamos. Esto era mi universidad, esto era el pasillo de nuestra universidad, de donde montábamos todos nuestros pedidos y los sacábamos online. Y entonces, un poco, cuando nosotros veíamos que el producto que estábamos trayendo, que repito, era producto que nosotros encontrábamos digamos, en el mercado de Nepal, cualquier artesanía, y nosotros empezamos a traerlo para ganar dinero y ver qué proyecto montábamos alrededor de estas comunidades en Nepal. Pues empezamos un poco a ver y a investigar qué era lo que podíamos montar alrededor, ¿no? Cómo podíamos crear un proyecto, un modelo de negocio que tuviera un impacto a largo plazo, que no se quedara en voy trayendo cosas que vendo, que pueden ser pulseras, pueden ser tazas o puede ser cualquier cosa, y realmente montamos algo que pueda llegar a tener un impacto social a largo plazo y donde nosotros podamos dedicar nuestra carrera profesional sin que tengamos que estar yendo en verano a contribuir a lo que fuera, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo lo que empezamos a ver, o lo que empezamos a un poco aprender de las marcas que van por delante de nosotros, como es Patagonia. No sé si conocéis Patagonia, que es uno de los mayores referentes de moda sostenible y de sostenibilidad. Era un modelo que veíamos que se adaptaba bastante a nosotros. Este modelo se llama el triple balance. No sé si lo habéis conocido. El triple balance se basa en que las empresas tienen que tener una triple sostenibilidad, una sostenibilidad social, medioambiental y económica, y se vela por la sostenibilidad, o sea, digamos por la sostenibilidad de las tres, o que sean las tres por igual, ¿no? O sea, igual que tenemos objetivos de venta
y de rentabilidad, pues también tener objetivos de reducción de la huella de carbono, objetivos de reducción de la huella hídrica, del agua que utilizamos, y a nivel social, pues lo mismo, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos para generar un bienestar social y para tener un impacto social alrededor de nuestra cadena de producción? Entonces, un poco con este, digamos, con este principio o con este concepto, nosotros empezamos a crear nuestro proyecto o las bases de nuestros proyectos basados en estos 3 pilares. El primer pilar, básicamente, lo que nosotros buscábamos era, vale, ¿cómo podemos, a través de nuestro producto, porque al final lo que vamos a hacer es un producto, generar ese impacto, ¿no? Porque nosotros nos preguntábamos, vale, pues vendemos nuestro producto y donamos dinero a una ONG, ¿no? Que sería como un poco el origen natural. ¿Cómo podemos, o sea, cómo podíamos generar un impacto que fuera, o simplemente por el hecho de que nuestro cliente comprara nuestros productos, pudiéramos llegar más allá, ¿no? Entonces, empezamos a identificar que el origen de todo era era el producto, era cómo podíamos, a través del producto que le llegaba a nuestro consumidor aquí final, contar toda esta historia y basar nuestro modelo de negocio, nuestra marca, en el producto, ¿no? Entonces, el pilar medioambiental, ¿vale?, está basado en el material principal que nosotros utilizamos, que es el cáñamo. No sé si conocéis el cáñamo. El cáñamo es el cannabis sativa. Se conoce desgraciadamente más por su uso psicotrópico con la marihuana, pero el cáñamo lo que tiene es una variedad de ese cannabis sativa que tiene menos concentración de THC, que es lo que hace que tengas el efecto psicotrópico. El cáñamo no tiene ese efecto psicotrópico y en Nepal crece de manera salvaje en las montañas. O sea, a partir de 2.000, 3.000 metros se crean arbustos muy altos y entonces los pueblos que viven en esas montañas han hecho durante el paso de los años sus prendas con esta fibra. Lo que es interesante de esta fibra es que, por un lado, es una planta que es muy eficiente, consume muy pocos recursos. Por ejemplo, requiere 10 veces menos agua que el algodón. O sea, no requiere de un riego extensivo como puede requerir el algodón para su cultivo, y entonces lo que hace es que reduce la huella hídrica y el consumo de agua, que realmente es uno de los grandes, o sea, la moda es una de las grandes industrias consumidoras de agua en nuestra sociedad y en nuestro sistema. No requiere de herbicidas y pesticidas, por tanto, no contamina ni el suelo ni a las personas que están cultivando esa planta. Es mucho más resistente, o sea, tiene mucha más durabilidad, por tanto, no genera, o sea, digamos que al final del ciclo de vida el producto no genera tanto residuo. También es muy buen secuestrador de CO2, o sea, secuestra más CO2 que otras plantas en su cultivo, y infinidad de cosas más, ¿no? Entonces, un poco al descubrir todas estas propiedades que tenía el cáñamo, que realmente, ya os digo, que nosotros no lo conocíamos, ¿no? Fue un poco ir investigando, ir viendo más, nos dimos cuenta de que teníamos entre mano una fibra que había desaparecido totalmente del mercado, porque aquí en España hemos sido unos grandes cultivadores de cáñamo, lo que pasa que por el hecho de que no se ha invertido dinero en la industrialización del cáñamo y la prohibición de sus cultivos por la asociación con las drogas, se ha dejado de cultivar. Entonces, esta tradición y este know-how de cómo transformar la planta del cáñamo hacia tejido, hacia hilo y hacia ropa, solamente ha quedado en esas comunidades tan aisladas como las de las montañas de Nepal. Entonces, estas personas que han heredado esta tradición y esta cultura de cómo trabajar el cáñamo para sus prendas, o sea, son capaces de transformar esta fibra en hilo, en hacer tejido y hacer prendas a día de hoy. Son de las pocas personas que saben hacerlo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tirar un poco del hilo, y entonces lo que descubrimos es que esas personas que saben de cáñamo son las personas que viven en situación de más vulnerabilidad porque no han tenido acceso a esos servicios, a educación, etcétera. Entonces, vimos que alrededor de toda nuestra cadena de producción, mediante el trabajo con todas estas comunidades que estaban en situación de vulnerabilidad, podíamos dar salida a esa tradición que ellos tenían y contribuir a su desarrollo social y económico de una manera de igual, ¿no? Porque es realmente que ellos tienen algo que es de valor y nosotros somos capaces de darles salida, ¿no? Entonces, ese intercambio nos permitía, pues, alrededor de toda nuestra cadena de producción, empezar a montar grupos de estas comunidades que en principio vivían
o sea, pues vivían en las montañas y están en búsqueda de cómo poder alimentar a sus familias y darles un futuro mejor, pues alrededor de esa tradición que ellos han heredado, pues podíamos empezar a crear algo, ¿no? Y entonces, pues un poco aquí ya es la parte del resultado, ¿no? Nosotros empezamos a hacer, a ver cómo podíamos empezar a trabajar con más cáñamo, cómo podíamos dar a ese tejido tan artesanal una solución y un producto que fuera competitivo en el mercado y que estuviera adaptado, digamos, a las tendencias de moda de aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es el lanzamiento de una de nuestras primeras colecciones y estas son algunas, bueno, de nuestras campañas, ¿no? Entonces, como que hemos hablado del pilar medioambiental, del pilar social que os he contado de las estos, y luego estaría como la parte económica, ¿no? Que este también es el reto que nosotros trabajamos, que es cómo podemos trabajar desde la moda sostenible y la moda con impacto sin que tenga un tono de ONG, sin que tenga un tono tan estigmatizado en la parte de sostenibilidad, ¿no? Que creo que es uno de los retos a los que ahora la moda sostenible se enfrenta más. Entonces, un poco nosotros lo que trabajamos en nuestra parte más, digamos, de marca y de comunicaciones, pues bueno, trabajar con un componente muy estético y sobre todo dar visibilidad a todo lo que estamos haciendo desde un lado, pues invirtiendo los mismos recursos que tendríamos que invertiría cualquier otra marca que no tenga ese componente de sostenibilidad y trasladar un universo estético e inspiracional alrededor de nuestra marca, sin tener que vivir un poco de el cáñamo es esto, trabajamos con personas en Nepal y que nuestro argumento de venta no sea este, sino que sea un plus, pero que realmente nuestro argumento de venta es que tenemos un producto que es competitivo y tenemos una marca aspiracional que la gente quiere comprar, ¿no? Entonces es una campaña que hicimos que se llamaba Made in Nepal, que un poco era pues cambiar, o sea, normalmente se esconde, ¿no?, dónde están hechas las cosas, y entonces era un poco enseñar realmente dónde producíamos y cómo producíamos pues bueno, por la parte más orgullosa, ¿no? Entonces, un poco, cuando ya teníamos esas bases, ya empezamos como a, vale, vamos a ver cómo podemos seguir desarrollando todo esto, porque no nos queremos quedar como simplemente en estos tres pilares, ¿no? Y entonces, esto es un poco lo que os decía al principio, ¿no?, que es una historia, es un proceso de aprendizaje y es un camino de ir descubriendo cómo, o sea, lo fascinante que puede llegar a ser la parte de la moda sostenible y el ir aplicando en nuestra cadena de producción diferentes procesos. Este catálogo que veis aquí es un catálogo de tintes naturales, ¿vale? Empezamos o sea, un poco pues a raíz de viajes a Nepal y de ir descubriendo y de ir trabajando con ellos, descubrimos que, pues concretamente por la influencia de India, en Nepal había dos grupos de mujeres, Fairtrade, que sabían tintar con tintes vegetales y estaban recuperando un poco la parte de la tradición de tintes vegetales que existían en esos lugares y entonces empezamos a aplicarlo con el cáñamo. Entonces, hay una parte muy importante, ¿no?, que es la parte de la materia prima, cuál es la materia prima que utilizamos y si la materia prima que utilizamos es sostenible y tiene un menor impacto, pero luego también digamos que es el tejido, sufre otro proceso que también puede ser muy contaminante, que son los acabados, tintes, prints, etcétera, ¿no? Y entonces, pues realmente como que un poco el proceso es, vale, pues si tenemos la materia prima ya con la que estamos cómodos y sostenibles, ¿cómo vamos a seguir trabajando en que todo ese proceso siga siendo sostenible, ¿no? Porque si tenemos una materia prima que es respetuosa y luego pues le añadimos químicos, pues realmente como que eso es un punto pues que siempre se puede seguir mejorando. Entonces descubrimos cómo aplicar al cáñamo toda la parte del tintado natural. Ese es un ejemplo, ¿no? Pues hay tintes que los hacemos con la piel de mangrana, hay tintes que se hacen con otros minerales, con la piel de cebolla, o sea, se trabaja directamente con materiales que se sacan de la tierra. Y luego, pues eso, siguiendo un poco más a pues cómo podemos en todo lo que es el ciclo de vida de nuestro producto y que todo lo que va alrededor, seguir contribuyendo con este punto de sostenibilidad, ese es nuestro packaging. Nuestro packaging son sacos de arroz, que algunos los veo que los tenéis por ahí, son sacos de arroz que rescatamos de la basura directamente de Nepal y los intervenimos para que puedan llevar nuestras mochilas y luego el cliente lo pueda seguir reutilizando. Esto lo que hicimos fue pues un poco de cuando estábamos viendo las cajas de cartón que utilizábamos y que llegaban pues igual que cualquier otra marca y destrozadas a nuestro cliente, pues estábamos en Nepal realmente trabajando, vimos que ellos ya recuperaban las bolsas de arroz para a veces utilizarlas de entretela, para utilizarlas para otras cosas, entonces pues sin más se nos ocurrió directamente pues utilizarlas como bolsas de envío y pues bueno, que tenían una parte muy de esencia de Nepal y que podía transmitir nuestra marca y sobre todo era una solución con la que estábamos cómodos
para nuestro packaging. Y para mí lo fascinante de todo esto es que a través de este proceso, pues algo que está en la basura y que hace un tiempo pues nada le daba valor, pues de repente puede llegar a estar, ¿no?, en un sitio como en Vogue, donde realmente empezamos ya a trabajar como desde ese punto de vista en el que como soluciones sostenibles pues realmente pueden estar compitiendo en el mercado sin tener que ser, pues eso, con ese estigma de la ecología y de tal que realmente no, muchas veces no se le da el valor o no se le da como ese toque estético en moda, ¿no? Y luego, pues bueno, un poco aquí quiero como llegar a una siguiente parte, ¿no? Esto cuando empezamos el proyecto, pues digamos que teníamos como todo esto montado, pero una de las cosas que nos dábamos cuenta era de que no solamente se nos quedaba como todo en ese triple balance, ¿no? O sea, como que era muy el triple balance de tener 3 pilares concretos, medioambiental, social y económico, estáticos, se nos quedaba pequeño en el sentido de que, jolín, veíamos que las cosas iban un poquito más allá, ¿no? Estas fotos son de un paper que haciendo un poco de, pues eso, un poco de investigación en internet, encontré sobre los pueblos donde se hacía cáñamo en Nepal. Nosotros hasta el momento solamente habíamos viajado a Katmandú y a las afueras, que ahí habían comunidades, que son las comunidades que he comentado antes, que trabajaban con cáñamo, ¿no?, que habían viajado hasta allá, pero no habíamos llegado, digamos, a llegar al origen de lo que es la tradición del cáñamo. Habíamos visto los telares de pedal, habíamos visto cómo ellos trabajaban, cómo llegaba el cáñamo, pero no habíamos ido más allá a qué había detrás de la cultura y de la tradición del cáñamo en Nepal. Entonces, investigando sobre, pues eso, sobre el cáñamo, sobre los pueblos y tal de Nepal, encontré estas fotos en un archivo de un señor que había hecho un estudio y vi que lo que lleva el señor puesto y lo que lleva la chica en el cinturón son prendas de cáñamo que ellos han ido, pues bueno, son las que ellos han ido utilizando a lo largo de los años y que hoy en día se siguen utilizando en los pueblos más remotos de Nepal, ¿no? Entonces, pues con esto un poco dijimos, buah, es que tenemos que ir a ver esto, tenemos que ir a encontrar esto porque esto es una maravilla. Entonces, hicimos, o sea, con nuestros proveedores y con las personas con las que trabajamos, dijimos, queremos que nos llevéis a vuestros pueblos, queremos ir a conocer realmente cuál es el origen de vuestra tradición para poder darle voz y para poder seguir aprendiendo y construyendo esto de manera conjunta, ¿no? Entonces, pues bueno, estuvimos 5 días para llegar a Bajura, que Bajura es la zona de Nepal donde es originario esa tradición del cáñamo, pues eso, cogiendo 2 vuelos, caminando y tal, y encontramos dónde realmente es el origen de toda esa tradición del cáñamo y dónde se sigue quedando, ¿no? Esta señora está encima de todo esto son ramas de cáñamo y lo que está haciendo es partir, o sea, todo el mundo está ahí partiendo las ramas del cáñamo, la fibra, para luego transformarla en hilo. Entonces, bueno, pues eso, un poco esto son las fotos del viaje ahí, de donde encontramos realmente este punto de tradición, ¿no? La señora ya tiene todas las fibras del cáñamo en la mano, el cinturón y el vestido que lleva está hecho de cáñamo, en la foto de en medio está rompiendo las fibras para llegarlas al hilo, o sea, las fibras, digamos que el cáñamo es la planta y entonces las fibras la planta se tiene que ir partiendo y se tiene que ir rompiendo y machacando para poder conseguir el hilo más suave, ¿no? Y esto es el telar manual original con el que ellos han estado haciendo las prendas durante todos estos años. En Nepal hay una tradición muy interesante que es que a las mujeres cuando se casan les regalan un telar para que ellas puedan traer la economía a casa, ¿no? Entonces, todas las mujeres de estos pueblos son las que se dedican a tejer las prendas de todas las personas que viven con estos telares, ¿no? ¿Veis? Bueno, aquí está el señor, pero estos telares se ponen en las paredes y ellos mismos, pues con un palo directamente, lo que hacen es tejerlo manualmente. Para hacer 1 metro de tela de esto se tardan 3 días, ¿vale? O sea, es una absoluta locura. Y nada, entonces, un poco, ¿no? Como cuando encontramos el origen,
o sea, nosotros estábamos fascinados y dijimos, vale, esto realmente, o sea, va mucho más allá, ¿no? Va mucho más allá de generar empleo a un grupo de personas que son más vulnerables, etcétera. O sea, va más hacia, vale, cómo recuperamos esta tradición y cómo damos voz a estas personas que siempre han estado en la sombra a través de nuestra marca y a través de nuestro producto. Entonces, digamos que el ciclo natural, ¿vale? O sea, todas las personas que trabajan en Katmandú y que empezaron con estos, o sea, sus abuelos les dieron esta herencia, son las que ahora trabajan con esos telares de pedal, que son con los que nosotros hacemos nuestros productos. Entonces, con ese telar de pedal, pues en un día puedes llegar a hacer 100 metros, no tiene nada que ver con la parte original, ¿no? Entonces, con ello realmente un poco lo que trabajamos es, vale, cómo podemos obtener la calidad del telar original con estos telares y cómo podemos conseguir diferentes texturas y diferentes calidades y diferentes estructuras de tejido para tener el resultado de nuestro producto, ¿no? Entonces, un poco pues, lo que buscamos es en nuestro producto trasladar las historias, trasladar toda esa tradición que hay detrás del cáñamo que compone nuestros tejidos. Esto es entonces esto un poco como que es el resultado final. A mí me gusta mucho esta foto porque es una foto del señor, ¿os acordáis del señor primero, no? Que os he enseñado del libro que encontré? Pues esta foto ya es hecha por nosotros, con el señor, digamos, el mismo retrato del señor, con el telar puesto. Y entonces lo que hicimos a partir de aquí fue una pieza, que es este tapiz, que es del telar original, o sea, como que es con el tejido original, es un tapiz para que esté en casa, un poco dando voz y dando honor a este punto, ¿no? Entonces, o sea, más allá de todo esto, ¿no? O sea, nosotros vemos nuestro producto como una manera, o nuestra marca como una manera de recuperar y de dar voz a toda esta parte de la cultura que existe en Nepal y traerla aquí a las espaldas de todos nuestros consumidores. Entonces, un poco lo que vengo a contar con todo esto, ¿no? Porque toda esta historia es que cuando damos con todo este follón, por decirlo de alguna manera, cuando damos con todos estos elementos de las mujeres que hacen tintes, la recuperación de la tradición de Nepal, los telares de pedal, los telares manuales originales, el cáñamo como planta regenerativa, como secuestrador de CO2, como ahorrador de agua, los tintes vegetales como una solución a los tóxicos. O sea, ¿qué es lo que está pasando, no? O sea, veíamos que en una manera horizontal o en una manera de una estructura rígida no cabía lo que era nuestro modelo de negocio y no nos sentíamos identificados. O sea, no nos sentíamos identificados con la economía circular, porque esto no va de economía circular, no va de reciclar ni de reutilizar producto que ya existe, no va tampoco de algo súper estricto de, vale, tenemos un proyecto social o tenemos una parte medioambiental como muy clara, ¿no? O no va de realmente obtener unos recursos y dárselos directamente al cliente. Es algo como que se va retroalimentando entre todo, ¿no? O sea, no podemos medir solamente el impacto de las personas con las que trabajamos, que hacen las telas, que son grupos de mujeres, porque luego también tenemos las personas que están trabajando en los pueblos a los que estamos recuperando la tradición, pero es que luego también están nuestros clientes a los que comunicamos todo y hacemos conciencia, ¿no? O sea, son un montón de cosas que no veíamos que entraban como en una estructura de cadena lineal, ¿no? Entonces, un poco lo que descubrimos en todo esto es el concepto de la moda regenerativa o de la empresa regenerativa. Normalmente estamos acostumbrados a que una empresa sea una empresa extractiva en la que esto, ¿no? O sea, cogemos recursos y le sacamos un beneficio de venta al cliente. Y entonces el concepto regenerativo un poco lo que hace es ir un poquito más allá, ¿no? Es devolver a la tierra, a la sociedad, una recuperación, pues ya puede ser a nivel medioambiental de ecosistemas, pues puede ser marinos, terrestres o lo que sea, recuperación de tradiciones, recuperación de economía, etcétera, ¿no? Y entonces es el momento en el que la cadena de valor pasa de ser lineal a ser circular, pero no circular en el sentido, ¿no?, de que estamos acostumbrados a ver de recuperar algo y que vuelva al eso, sino que sea de la cuna a la cuna, de la cuna a la cuna y devolver un poco a la Tierra todo ese daño, o a la sociedad y al planeta, todo ese daño que hemos estado haciendo en los últimos años, ¿no? Esta teoría a mí me gusta mucho, que es la teoría que es también en la que lo basamos, es la teoría del donut, no sé si la habéis escuchado, es de Kate Raworth, que un poco lo que dice es que nosotros tenemos que estar con nuestra economía o con nuestras empresas trabajando en la parte verde que veis del donut, ¿vale? Entonces, en la parte central están las necesidades sociales, ¿vale? Entonces, en el momento en el que están completamente azules es que están completamente cubiertas,
¿vale? Y cuando tienen rojo es que no están cubiertas esas necesidades sociales. Y la parte de afuera del donut es la parte medioambiental, y entonces el momento en que están blanca es que no nos estamos pasando de un sobreuso de la parte medioambiental, o sea, no es que estamos en un... O sea, digamos, en la parte esta de la izquierda es que está bien, la parte bueno, la parte que está roja es que nos estamos pasando pues, de emisiones de CO2, de fósforo, de nitrógeno, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se busca es estar dentro de la parte ecológica, ¿no? del círculo verde. Entonces, aquí he puesto dos, que uno es el de Nepal y otro es el de España, ¿no? Entonces, en el de España, como veis, estamos a nivel de social, o sea, la parte social está prácticamente toda cubierta, menos el empleo, y en Nepal la parte social no está cubierta, pero en cambio la parte medioambiental sí, ¿no? Y en España la parte medioambiental nos pasamos. Entonces, un poco, realmente, o sea, como que lo que perseguimos desde esta visión de la empresa regenerativa es cómo podemos llegar a estar tanto en Nepal como en España, ¿no? En ese dentro del trabajo, en ese círculo verde. Entonces, un poco, pues bueno, o sea, aquí he traído un poco qué es la diferencia, ¿no? De esa parte de sostenibilidad a regeneración. Entonces, un punto que vemos de la parte de sostenibilidad, que es en el quedarnos en el impacto cero, ¿no? Sería, pues bueno, en el caso del cáñamo, en el impacto medioambiental, pues es que utiliza 10 veces menos agua que el algodón, que no utiliza tóxicos, que es más resistente, que tiene un cultivo eficiente, yo que sé, que trabajamos tintes vegetales, se aprovechan los residuos, pero en la parte de regeneración, en ese punto de dar un paso más allá, pues es que el cáñamo es regenerador de oxígeno, es muy secuestrador de CO2, es regenerador del sustrato, es decir, que devuelve a la tierra sales minerales que se han perdido, entonces en un suelo que está muerto por el uso abusivo de tóxicos o de agricultura intensiva, si se planta cáñamo, ese suelo se vuelve a recuperar y se le vuelve a dar las sales minerales y se puede hacer otro cultivo, ¿no? Entonces es un poco este punto, ¿no? de devolver la fertilidad a la fertilidad de la tierra, lo que hace del cáñamo que tenga este punto regenerativo. En la parte del impacto social, ¿no? Que es la parte como también más complicada, pues eso. Por un lado, se puede estar pues, generando empleos a colectivos vulnerables, empleo a mujeres, tener sueldos dignos, condiciones decentes, etcétera. Pero realmente, un poco nosotros a lo que vamos o hacia donde vamos con Hemper en Nepal es que estamos creando una industria del cáñamo en Nepal que es un país que tiene, que tiene la oportunidad competitiva de hacerlo, porque es un país donde saben cómo trabajarlo y además pueden cultivarlo. Y entonces, pues bueno, realmente estamos dando a estos colectivos vulnerables la oportunidad de que ellos lideren un desarrollo industrial que el país no ha tenido de una manera justa y sostenible, y que un poco el objetivo de Hemper el día de mañana sería desaparecer, porque a través del trabajo que estamos haciendo conjuntamente, pues ellos están aprendiendo a cómo trabajar bajo los estándares internacionales, y entonces que el día de mañana con la tendencia de la moda sostenible, ellos empiecen a recibir clientes a nivel internacional de cáñamo, pues, y que trabajen, y que gente que siempre ha estado en la sombra y gente que siempre está marginada, pues ahora tengan una prosperidad económica, tanto ellos como sus familias, ¿no? Luego, por otro lado, pues la parte de la regeneración y la recuperación de una tradición perdida. O sea, es lo que os he explicado, para llegar a descubrir digamos, lo que es el origen del cáñamo, nosotros tuvimos que hacer un viaje de 5 días, y es una tradición pues, que obviamente la gente que vive en los pueblos cada vez está viajando más a la ciudad, y entonces es algo que se está perdiendo, y porque además ellos al final también tienen acceso a ropa como la nuestra, ¿no? Y al final es más barata, más fácil y más cool vestir con esto que con lo que ellos llevan, ¿no? Entonces, pues esa recuperación de la tradición perdida es como, pues eso, ¿no? La frase que ponía ahí que me gusta mucho, que es no dar trabajo, sino que trabajar para que ellos se les dé un futuro. Entonces, con digamos que como que con este concepto es el concepto regenerativo, que es de no quedarnos, ¿no? en ese punto de hacer, que cuando vas descubriendo que aparte de hacer las cosas bien y de tener el mínimo impacto, si vas tirando un poco más del hilo, te das cuenta de que puedes encontrar cosas maravillosas que nos llevan a esa recuperación de tanto ecosistemas como tradiciones, como pues eso, ecosistemas enteros económicos, comunidades enteras económicas a nivel social, económico y también medioambiental. Y nada, y os dejo también con una parte que a mí también me parece como muy interesante
bueno, y a experimentar y a trabajar, que es luego el activismo que podemos llegar a tener como marca, ¿no? Que por un lado está pues, todo lo que hacemos y todo lo que está detrás de la cadena de producción, pero luego llega un punto que cuando nosotros comunicamos al cliente, pues realmente también se puede hacer ese punto de activismo sin dejar de lado pues eso, lo que hablábamos antes, ¿no? Esa comunicación y ese branding desde el lado de la marca. Entonces, esto es un ejemplo de una campaña de comunicación que hicimos el Día del Medio Ambiente hace un año, donde participaron los creativos más punteros de España haciendo un póster sobre la crisis climática, ¿no? Entonces, un poco realmente pues eso, ver cómo se puede juntar la parte de creatividad y la parte más, digamos, que es la parte más estética y la parte que es más alternativa, más de moda, como más moderna, con lo que estamos trabajando a nivel de sostenibilidad. Y nada, poco más. Esto es un poco todo. A mí me gusta decir que el futuro ya no es solamente sostenible, sino que también es regenerativo. Así que muchas gracias y cualquier pregunta, pues decir. No sé si tenéis alguna pregunta, no sé si tenemos tiempo, no sé. Sí, ¿no? Vale. Traemos bueno, me ha preguntado que si traemos el tejido del cáñamo o la mochila confeccionada. Traemos la mochila confeccionada, lo que pasa que sí que también estamos empezando a traer tejido por un tema de mitigar el riesgo país, porque con el COVID cerraron Nepal entero y no podíamos producir porque no nos dejaban sacar mercancía, entonces empezamos a trabajar también aquí y también tener en cercanía una parte de nuestra producción, pues bueno, nos viene bien, y por cosas que ellos no saben acabar bien o pues, producto que no son capaces de hacer porque no lo han hecho lo suficiente o no lo saben trabajar, lo hacemos también aquí. Transporte traemos en barco y en avión. Es un tema que, pues eso, es uno de nuestros temas, ¿no? Siempre me lo preguntan que no, si estamos haciendo moda sostenible, porque trabajamos en Nepal y no trabajamos en España, etcétera. Entonces, un poco yo lo que cuento es que, o sea, esta pregunta a nosotros en nuestra cabeza está siempre, ¿no? Pero realmente Hemper, el caso de nuestra historia, es algo que empieza con una misión en Nepal para contribuir a su desarrollo social y económico y que resulta acabando siendo moda, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestra base del proyecto ahí y la parte del transporte es un trabajo que estamos haciendo ya de compensación de huella de carbono pues bueno, para todo este punto, para tener, digamos, la huella ecológica cubierta al máximo, no solamente en la parte del producto, sino también en la del transporte. ¿Alguna pregunta? ¿Otra? Dime. Otras aplicaciones que puede tener el cáñamo, dices, de producto a nivel de prenda. A nivel de prenda. Pues mira, el problema del cáñamo, lo que pasa es que no ha habido inversión en esa parte de transformación, ¿no? O sea, sobre todo la parte de transformación de lo que es de fibra, de lo que es la fibra o sea, lo que es la planta a la fibra. La fibra del cáñamo al final es muy ruda, para las que no lo habéis visto, se parece mucho al yute. Entonces, es una fibra muy ruda y cuando la metes en una máquina de hilatura, si la metes tal cual viene, no se puede hacer hilo suave. Entonces, solamente hay una persona, hay una fábrica en China que tienen la patente y que saben cómo hacer transformar lo que es la fibra a un hilo, digamos, competitivo, ¿no? A un hilo súper fino para hacer prenda y tal. Entonces, ahora hay varios proyectos que están en marcha para cómo pasar de la fibra, espera, es que os lo voy a enseñar mejor, cómo pasar de la fibra a esto, o sea, esto realmente, esto es lo que luego se convierte en hilo. Entonces, nosotros trabajamos con los telares esos y con un hilo muy gordo, porque no se puede hacer un hilo más fino sin que haya un procesamiento industrial que acabe de refinar el hilo. Entonces, esto
es el know-how que se ha perdido durante los años con el cáñamo, porque nadie sabe cómo hacerlo. Bueno, pues las personas de Nepal saben cómo transformarlo a este hilo más gordo, pero en hilo fino competitivo nadie lo sabe. Solamente, insisto, hay una fábrica que es con la que trabaja Patagonia, con la que trabaja todo el mundo, que se llama Hemp Vortex, que ellos saben cómo hacerlo y luego al mezclarlo con otras fibras, pues con algodón orgánico, con viscosa y tal, dan un resultado bastante, o sea, súper bueno, pues súper bueno a nivel de prenda. Y nada, pero está esto y ya está, porque en el momento en que tú metes esto, claro, no sé si habéis ido alguna vez a una fábrica de hacer hilos, pero claro, a ellos les llegan balas de algodón o balas de poliéster súper suave que los meten en las máquinas y les sale el hilo finito. Claro, si tú metes esto en una máquina de esas, se rompe la máquina porque es incapaz de procesar esto tan duro. Entonces es ahí donde está el gap del cáñamo y donde está realmente, hay muchos ojos puestos ahora mismo en cómo trabajar eso, porque realmente es una fibra que puede tener muchísimo resultado en el futuro de la moda. ¿Alguna pregunta más? En Nepal, ¿cuánta gente hay trabajando en Nepal? Pues en total, más o menos, el tema es que no trabajan únicamente para nosotros, o sea, no es exclusivo. Nosotros lo que hacemos con ellos es acompañarles en la parte más de, o sea, enseñarles la producción más técnica de nuevos productos y tal, e investigar con ellos toda la parte de nuevos materiales y nuevas soluciones a nivel de tejido y tal. Y hay, o sea, yo creo que hay alrededor de pues entre 80 100 personas con las que trabajamos en toda la cadena, desde lo que es el cultivo del cáñamo hasta la confección de la mochila, pues eso, también tinte y todo esto. Entonces son bastantes, o sea, un poco nosotros lo que trabajamos con ellos es esto, la parte técnica y luego la parte de management, ¿no? De cómo, pues eso, pues son cosas que aquí vemos muy básicas, en plan hacer una factura o hacer un escándalo de producto, pero que ahí no está tan claro y después un poco lo que hacemos es acompañar en todo esto. Vale, pues si no hay nada más, muchísimas gracias. Y estamos aquí al final del pasillo por si nos queréis pasar a ver, estamos con el equipo y está nuestro producto y os podemos contar cualquier cosa más. Muchas gracias.